Continúa la llegada de vacunas a Canarias. Esta mañana, ahí las tienen, llegaban a Gran Canaria 9.300 dosis de Pfizer. Hemos sido testigos del esfuerzo logístico que requiere la llegada de estas vacunas a cualquiera de las islas. Todo se tiene que realizar con máxima rapidez para que se mantengan en temperatura bajo cero. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Siguen llegando esas vacunas y para combatir otra cosa, la herida económica que deja la pandemia, todos mirando a otra inyección necesaria, la del turismo. Un turismo falto de buenas noticias. Hoy tenemos al menos una buena, aunque seguimos en la lista de destinos en riesgo. Alemania ha rebajado las restricciones en su país y esto ha tenido, Isabel, efecto inmediato para Canarias. Y Canarias aumenta sus reservas de cara a la Semana Santa. De hecho, Lufthansa triplica sus vuelos al archipiélago Alba Grillo durante la primera semana de abril. Así es, y Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura serán las islas que reciban estos vuelos. Otro dato positivo en lo que llevamos de mes, la compra de billetes para viajar al archipiélago habría aumentado en un 20%, un dato que celebran tanto desde la Consejería de Turismo como desde la patronal hotelera Sotel. De repente se limitaba, ¿no?, a esa pequeña ventana que teníamos ahí. Nosotros que estamos viendo la parte más dolorosa y triste del problema, se nos parte el alma. Nos hemos visto abocados a ese miedo ante la supervivencia. Nunca podemos bajar la guardia. Son algunas de las reflexiones que escucharemos esta noche en el reportaje A través de la ventana, en Noche de Reporteros. Veremos cómo transcurrieron este año de pandemia y cómo hemos cambiado tras el COVID-19. Y el mantener una proximidad. Otro acto irresponsable, gritando ¡Viva el COVID! Estaban de fiesta el pasado sábado por la noche en un bar de vecindario en Gran Canaria. Según la policía local, muchos clientes estaban sin mascarilla, no mantenían la distancia de seguridad y superaban el aforo permitido. Pablo Iglesias deja el gobierno de España. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Jonathan Dennis se va a presentar a las elecciones autonómicas de Madrid y eso, Jonathan, ha desatado una tormenta de reacciones. Si la sorpresa es total en la política nacional, Pablo Iglesias se va del gobierno para tratar de salvar a su partido en Madrid y evitar también, dice, que haya un gobierno de PP y Vox. Esto conllevará sin duda una crisis de gobierno que deberá resolver Pedro Sánchez, y todo en un día en el que Ciudadanos celebra una tensa ejecutiva con varias dimisiones. Aquí en las islas ha sido un fin de semana de revueltas en las raíces, unas revueltas y peleas entre migrantes que han acabado en ir a Casanova con 7 personas detenidas. ¿Cuál es la situación? Sí, ahora mismo se respira tranquilidad en el campamento para migrantes de las raíces, donde conviven ya un total de 1.234 personas. Una imagen diferente a la que se vivía este fin de semana cuando los migrantes protestaban por la cantidad y la calidad de comida. Estas protestas se saldaban con un total de 7 personas detenidas y 6 vigilantes de seguridad heridos. Este cargamento de alimentos que proporciona el Fondo Español de Garantía Agraria llegaba esta mañana a Lanzarote. Cruz Roja se va a encargar de repartirlo a las diferentes asociaciones y este sábado llegará a las familias más vulnerables de la isla. El número de solicitudes de ayuda se multiplica con la pandemia. 2 accidentes de tráfico en Tenerife. En Güímar, 2 vehículos chocaban de lado y volcó uno de ellos. Fueron los transeúntes con la policía los que devolvieron el coche a su sitio. Hay un herido grave. En este otro accidente que van a ver, en la TF5, dejó otro herido. Se registraron colas a la entrada de Santa Cruz. Esta que ven es la imagen que nos llega desde el municipio reño de La Frontera. Durante la mañana de este lunes se han producido varios derrumbes en las proximidades de la boca del túnel de los Roquillos. Afortunadamente, sin heridos. Las lluvias caídas en los últimos meses siguen sumando beneficios para la isla bonita. Al importante incremento de las reservas hídricas se une también el hecho de que el forraje vuelve a crecer, lo que repercute en un ahorro de hasta el 70% en los costes de los ganaderos en la alimentación de su ganado. Y mañana volveremos a tener otra jornada de tiempo tranquilo como la de hoy. Saila Falcón.
Sí, con nubes por debajo de los 1.200 metros de altitud en el norte y nordeste de las islas de mayor relieve. Por la mañana que darán paso a horas de sol para reaparecer al final del día y ambiente soleado en el resto del archipiélago. Las temperaturas suben ligeramente, sobre todo las máximas, y el viento alisio soplará entre flojo y moderado. Luego todos los detalles en el espacio del tiempo. Silencio, el que ven, de respeto y recuerdo para las personas fallecidas por el COVID-19. Este acto, que se celebraba en el primer aniversario de la declaración del estado de alarma, ha estado esta mañana presidido por los portavoces del Cabildo de La Palma, con representantes del resto de administraciones y también de los servicios esenciales que trabajaron durante el confinamiento y parte de la sociedad palmera. Con ese aplauso terminaba el acto. Hasta el momento se han administrado aquí en Canarias más de 213.000 dosis. Es casi un 80% de todos los viales que se han recibido. Esta mañana llegaba uno de esos cargamentos, lo hemos visto muy de cerca, Isabel, 9.300 dosis de vacuna de Pfizer. Hemos estado en la entrega de este cargamento al Hospital Insular, pero esa operación se repite en todos los puntos de Canarias. Es el mismo modus operandi a donde llegan vacunas en las islas. Es un complicado proceso logístico que acompaña a esta vacuna al no tener ultracongeladores en todas las islas. Un dispositivo en el que cada minuto cuenta a la hora de desembalar y de preparar esta vacuna. Como cada lunes llega una nueva remesa de vacunas de Pfizer. A pesar de su tamaño, en las 2 cajas hay más de 9.300 dosis que se mantienen a una temperatura de menos 80 grados. Nos resultan pocas, porque ojalá recibiéramos más, porque la capacidad de vacunación que tenemos aquí en Canarias es mucho mayor. Y nos duran nada, es decir, hoy van a salir a los puntos vacunales y para el viernes esas vacunas están más que administradas, ¿no? Las vacunas de Pfizer se guardan en este ultracongelador y las de Moderna en este congelador. Además, todas las dosis de Moderna que se distribuyen a Canarias pasan por aquí, por el Hospital Insular Materno-Infantil. El sistema logístico es muy complicado y cada minuto cuenta. Tienen 3 minutos para la recepción y comprobación. Paramos el termómetro. Y 5 para preparar las bandejas que se distribuyen. En el propio complejo pueden vacunar hasta 1.000 personas al día. Nosotros empezamos con el equipo de vacunación vacunando a todo el personal de CHUIMI, tanto sanitario como no sanitario. Luego seguimos con todos los estudiantes que pasan por este hospital. Y desde el viernes a los docentes. En total en Canarias se ha vacunado a más de 213.000 personas. Es el 78% de las dosis recibidas. Recordarles que ya están en vigor las restricciones especiales por Semana Santa en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Básicamente, el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Las reuniones con familiares o con amigos serán como máximo de 4 personas, salvo convivientes. En restaurantes solo se permiten 4 comensales por mesa y el aforo no puede superar el 50%. Bueno, ya lo ven y lo han escuchado, gritando ¡Viva el COVID! Estaban de fiesta el pasado sábado por la noche en este bar que está en vecindario, en el sureste de Gran Canaria. Según la policía local de Santa Lucía, muchos clientes estaban tal cual, sin mascarilla, no guardaban distancia de seguridad y superaban de lejos el aforo permitido. Tras el desalojo, la policía presentó una denuncia contra el propietario de este establecimiento y contra varios clientes por incidentes de orden público. Bueno, la vacuna que necesita la economía canaria es otra, viene en forma de turismo. Alemania no ha incluido aún a Canarias en su lista de destinos seguros, pero el país, ya es un paso, ha relajado restricciones y operadores importantes como Lufthansa. Vamos hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. Alba Grillo, amplían, Alba, su oferta, considerable la ampliación con las islas. Así es, la compañía duplica el número de vuelos y las islas que se beneficiarán serán Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Otro dato que beneficia a las islas es que en lo que llevamos de mes la compra de billetes habría aumentado para viajar a Canarias en un 20%, pero para Semana Santa los datos que rondan es que se ofertarán 175.000 plazas para estas fechas, un 33% si lo comparamos con los mismos datos de 2019. Desde la Consejería de Turismo aseguran que no esperan unos datos significativos para estas fechas debido a la evolución de la pandemia y a que Alemania no ha incluido al archipiélago en su lista de viajes seguros.
Alemania rebaja las restricciones y Canarias aumenta sus reservas de cara a Semana Santa. Lufthansa triplica sus vuelos durante la primera semana de abril y oferta 6.680 plazas al archipiélago. La aerolínea tiene programados 35 vuelos desde Múnich y Frankfurt con destino a Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Azotel, patronal de turismo, celebra el dato. Es una grata sorpresa, pero esperamos todavía con cautela cuál va a ser la reacción del mercado alemán en un mercado importante para Canarias indudablemente, pero en los que los niveles de vacunación todavía son bajos. Los establecimientos hoteleros de Canarias están preparados con los protocolos incorporados, con todas las medidas de seguridad para, si se llegara a producir la llegada de turistas, pues acogerlos como se merecen. En lo que va de mes, la compra de billetes ha aumentado un 20%. Yaisa Castilla, consejera de Turismo, insiste en la necesidad de rebajar la incidencia del virus para salvar la actividad. Las perspectivas no son nada halagüeñas, básicamente porque, por ejemplo, la programación de las distintas aerolíneas llega a un 33% de lo que era en el año 2019. El mensaje que me gustaría transmitir de cara a Semana Santa, que tengamos y que hagamos todos los esfuerzos posibles por cumplir con las normas sanitarias para recuperar cuanto antes nuestro principal motor. Todos los turistas que lleguen a las islas deben aterrizar con una PCR negativa en mano. La pandemia cerró el único hotel 5 estrellas en Santa Cruz de Tenerife. El Hotel Mensei, uno de los más emblemáticos de la isla, reabre sus puertas. Tras un año, abre con el 50% de las camas ocupadas. Su principal objetivo es mantener las reservas y potenciar la actividad económica en la isla. El Hotel Mensei abre sus puertas justo un año después de su cierre. El turismo de negocio será la mayor fuente de sus clientes, aunque confían en tener turistas internacionales durante el verano. Se mueve fundamentalmente con mercado de corporate, ¿no? Que es el mercado de empresas. También se mueve con grupos. El mercado internacional de momento es un mercado que no lo esperamos en la ciudad. Ahora sí, tímidamente se está moviendo en el sur de la isla, pero en la ciudad pues pasará un poco de tiempo hasta que llegue, ¿no? Por lo menos hasta el verano. Para abrir todos los servicios, desde el gimnasio hasta los restaurantes, pasando por piscina y spa, han puesto en marcha más de 300 medidas sanitarias. Además, han sacado a 100 personas del ERTE ante la previsión de tener un 50% de ocupación en los próximos meses. Cuando está plena actividad, está superando los 150-160 trabajadores, ¿no? Hemos sacado pues aproximadamente un 60-70% de la plantilla y nuestra intención, desde luego, y ojalá, es pues sacar a la mayor parte. Iberostar reabrirá 2 hoteles más en Canarias, uno en Fuerteventura y otro en el sur de Tenerife. A esta reapertura han acudido el presidente del Cabildo y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, quienes confían en la recuperación del sector hotelero. Bueno, estos días estamos tirando de memoria porque hace justo un año 46 millones de españoles se encontraban confinados en sus casas tras ser decretado el estado de alarma por el avance que tenía el coronavirus. Hoy queremos recordar cómo se vivieron aquí en Canarias esas primeras horas de confinamiento. Y de la noche a la mañana se impuso el sonido ambiente, el de las zonas comerciales sin gente, el de las playas sin bañistas, el de las calles sin tráfico, el de los paseos sin paseantes. Era 15 de marzo, primer día de confinamiento en España. Fue un domingo soleado, solo levantaron las rejas los comercios esenciales. En la calle, muy poca gente. En las plazas, en los parques, en los bancos, nadie. Se recordaba que solo se podía salir para ir al súper o a la farmacia, también quienes tuvieran mascota. Nunca se habían visto las zonas comerciales abiertas de las islas tan desiertas a plena luz del día. Nunca las playas del archipiélago estuvieron tan así, solitarias, y quien se atreviera a pisarlas. Zonas turísticas sin turistas en plena temporada alta. El transporte público sin público. Se hacía cola para casi todo. Se comenzaba a guardar la distancia de seguridad y se empezaban a ver los primeros guantes y las primeras mascarillas sin ser todavía obligatorias. Y no había gente en las calles porque la gente estaba en sus hogares, confinados, sí, pero sin perder la sonrisa. Aquel sonido ambiente que se había impuesto a medianoche, de repente
Se interrumpió, se convirtió en aplausos, en muestras de agradecimiento. Ya desde ese primer día se soñaba con que fuera el último. Precisamente el reportaje A través de la ventana en Noche de Reporteros va a abrir hoy un espacio de reflexión sobre lo que ha ocurrido en el último año. Va a ser esta noche a las 10:15. A través de la ventana pretende volver a mirar dentro de nuestros muros para ver cómo nos ha cambiado este año. Contamos la vida, aunque incluso eso se haya hecho más difícil. Y de repente se limitaba, ¿no?, a esa pequeña ventana que teníamos ahí. Estoy esperando a que venga mi hermanito Simón. Visitaremos hospitales y residencias de mayores, escenarios en primera línea durante esta pandemia. Lo conectas con el mundo y lo conectas con lo que ha sido nuestra vida. Si llegara al punto de que el paciente está complicado y va a fallecer, pues sí que dejamos que la familia tenga esa despedida. Nosotros que estamos viendo la parte más dolorosa y triste del problema, se nos parte el alma. Indagaremos con expertos en las consecuencias y las lecciones que nos dejan estos 365 días. Nos hemos visto abocados a ese miedo ante la supervivencia. Hemos perdido la seguridad en la que vivíamos. Nunca podemos bajar la guardia. Y aprenderemos que el ser humano trata siempre de adaptarse para sobrevivir. La boda a finales del mes de julio. Bueno, pero es la noticia política del día. Pablo Iglesias deja el gobierno de España y van a escuchar cómo lo anunciaba a sus militantes. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Ese era el anuncio, Jonathan Dennis, y ese movimiento inesperado deja muchas dudas y reacciones. Para empezar, Jonathan, ¿quién va a sustituir a Pablo Iglesias en el gobierno de España? Pues él ha hecho una propuesta, pide que Yolanda Díaz, la actual ministra de Trabajo, sea la nueva vicepresidenta segunda del gobierno y que Yone Belarra, la actual secretaria de Estado de la Agenda 2030, asuma el Ministerio de Derechos Sociales. Pero la decisión definitiva le corresponde al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, que sabemos que se ha enterado de todo esto tan solo minutos antes de que el propio Iglesias lo anunciara en ese vídeo y que además hoy no se encuentra aquí en España, está en Francia en una cumbre bilateral. Es sin duda un bombazo en la política nacional. Iglesias deja el Ejecutivo después de poco más de un año para tratar de salvar a su partido, a Unidas Podemos en Madrid, y evitar, dice, que haya un gobierno de ultraderecha con PP y Vox en la comunidad. Esto sin duda, como decimos, ha cogido desprevenidos a todos los partidos y ha sido toda una sorpresa. Sorprendía a Pablo Iglesias con su discurso. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo. En el que también ha ofrecido una candidatura conjunta a Más Madrid y propuesto a quien debe sucederle como vicepresidenta. Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno que le corresponde a Unidas Podemos. Su candidatura ha generado rápidas respuestas. Isabel Díaz Ayuso ha escrito el que dice será su lema de campaña. Bueno, pues ahora voy a cambiar el lema de campaña y pasará a llamarse Comunismo Libertad. Eslogan que también ha tuiteado Pablo Casado. España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de la Moncloa. También en Twitter ha reaccionado la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha escrito: ahora sí que me voy a divertir, y mucho. El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, contrario a la convocatoria de elecciones, ha escrito, tras decir que esa comunidad iba bien, un expresivo: Ayuso, la que has liado. Reacciones también aquí en Canarias. Así se pronunciaba la consejera de Podemos en el gobierno de Canarias, Noemí Santana. Ha sido muy valiente, muy audaz y creo que la situación en Madrid lo requiere. Así que yo aplaudo la decisión de nuestro secretario general del partido, que una vez más sorprende, ¿no?, a propios y extraños. Bueno, una noticia que ha eclipsado claramente el debate interno y la crisis planteada en otro partido, en Ciudadanos, donde hoy se han producido, Jonathan, nuevas bajas. Sí, a primera hora, dos de los actuales dirigentes del núcleo duro de Inés Arrimadas anunciaban su dimisión. Ellos habían participado en las gestiones de esa posible moción de censura en Murcia y hace tan solo unas horas lo anunciaba Toni Cantó, su dimisión. El actual coordinador del partido en Valencia dice que deja la política y pide también que PP y Ciudadanos vayan juntos en las próximas elecciones en Madrid. La tensión es total en Ciudadanos después de los últimos acontecimientos.
Inés es nuestra líder, es la que apoyamos, estamos todos con ella y evidentemente, bueno, pues Inés causa mucho miedo en algunos partidos, como estamos viendo, y lo que nosotros vamos a procurar, como siempre, es arropar a nuestro líder. Aquí en las islas estamos muy pendientes de la situación en el campamento de las Raíces en la isla de Tenerife, porque allí han pasado un fin de semana de tensión, con revueltas que se han saldado al menos con 7 detenidos. Nira Casanova, ¿cómo están las cosas en la jornada de hoy? Sí, tal y como estás viendo a mi espalda, continúa la tranquilidad en el campamento para migrantes de las Raíces, donde ahora mismo conviven un total de 1.234 personas. Una imagen muy diferente a la que vivíamos durante el fin de semana, cuando protestaban por la cantidad y la calidad del alimento que reciben. En este sentido, Accent, empresa encargada de gestionar el interior de estas instalaciones, afirma que es conocedora de la escasez de alimentos y que en reiteradas ocasiones ha solicitado ya que se modifique la empresa que está encargada a este servicio. Además, durante la última semana, un total de 15 migrantes han tenido que ser ya trasladados al hospital por problemas intestinales, principalmente. En este sentido, Accent cuenta con un total de 10 sanitarios, 2 de ellos médicos, y está intentando aumentar su plantilla. Desde la delegación del Gobierno afirman que todos los campamentos están en continua evaluación, y de esta mañana el diputado del Común afirmaba que debido a las reclamaciones que se han generado, el defensor del pueblo visitará las instalaciones de las Raíces. Aseguran que las condiciones son precarias, la comida es escasa y en ocasiones en mal estado y carecen de agua caliente, lo que hace que el acuartelamiento de las Raíces sea una bomba de relojería. El campamento mucho frío, café, agua no, leche no, más de comer no normal. Desde que abrió sus puertas el 5 de febrero se han registrado múltiples incidentes, como reyertas, altercados y manifestaciones que han dejado heridos y detenidos, los últimos este fin de semana. No podemos albergar a un número tan elevado de personas con garantías adecuadas del trato que tienen que recibir. Mientras Accent, la ONG que gestiona el campamento, admite deficiencias en la comida y pide mejoras al ministerio, el diputado del Común de Canarias volverá a trasladar su preocupación al defensor del pueblo. Lo que haré es otra vez hablar con el defensor del pueblo para expresarle las preocupaciones, si es que son nuevas o son las mismas, para que tomen las medidas que considere oportunas. Hoy hasta la zona se han acercado varios actores como Pepe Villuela para mostrar su apoyo a los migrantes. Lo que quería con esto era acercarme, conocer, porque creo que es la mejor manera de plantarle cara a estos asuntos. Actualmente en el centro de las Raíces hay 1.234 personas que esperan una solución a su futuro. Protestas pacíficas también en el campamento de acogida para migrantes del Matorral, en Fuerteventura. Allí esta treintena de personas se han manifestado denunciando las malas condiciones de la comida y la imposibilidad para continuar con su viaje. Este campamento lo visitará mañana la vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Ana Beltrán. Beltrán ha estado este lunes en las Raíces, en Tenerife, antes de participar en un encuentro de trabajo con diputados nacionales y autonómicos de su partido. Los populares denuncian que en lo que tiene que ver con el fenómeno migratorio, el Gobierno de España ha dado la espalda a Canarias con la complicidad del Ejecutivo autonómico. Lo que ha decidido el Gobierno de Sánchez es mirar para otro lado y convertir nuestro territorio en la prisión, en el muro de contención para que los inmigrantes no pasen a la península. Da la espalda cuando ve las condiciones infrahumanas que viven, en las que están en determinados momentos esos inmigrantes. Y está dando la espalda cuando se están viviendo momentos de conflicto y de violencia social. Cambiemos de asunto. Sigue creciendo la brecha digital aquí en Canarias. La pandemia ha agravado esta situación justo en un momento en el que la población vulnerable necesita acceder a las ayudas. El párroco de Ginamar, en Gran Canaria, denuncia que muchos de los trámites se hacen por Internet, lo que reduce las posibilidades de estas personas. Gente, entre otras cosas, prácticamente sin hogar, sin techo, sin nada, pedirles ahora que todo lo hagan con un correo electrónico, con un número de teléfono, cuando pues igual la mitad no tiene número de teléfono, lo tiene restringido, lo tiene no sé qué, es imposible. Y en esto hemos empeorado seriamente.
La parroquia San Juan Bosco de Ginamar y la Fundación La Caja de Canarias han firmado un convenio de colaboración por valor de 4.000 euros. La idea es que una veintena de menores del barrio elaboren un documental sobre el proyecto Media Luna en el que participan para generar alternativas de ocio y tiempo libre. También van a crear un cortometraje sobre pobreza y migración. La idea es trabajar con los niños diferentes términos, como el racismo, como las diferencias culturales, pero también qué es lo que nos iguala, y sobre todo un término que estamos incluyendo nuevo, que es la aporofobia, que es trabajar con ellos, que es ese rechazo al pobre. La escuchábamos antes refiriéndose a la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de España. La consejera en el Gobierno canario, Noemí Santana, está hoy en El Hierro, donde ha mantenido una reunión de trabajo con Alpidio Armas, el presidente del Cabildo, y los 3 alcaldes de la isla. Entre otros temas, la consejera ha confirmado la necesidad de firmar un convenio con la mayor brevedad posible para que el Cabildo asuma la gestión de un número determinado de menores migrantes de forma permanente. Firmar un convenio para que haya un recurso estable para estos menores extranjeros no acompañados pequeñitos, en torno a unas 10 plazas en la isla. Debemos ser solidarios y debemos ser consecuentes con nuestra posición y nuestra concepción del carácter social de este grupo de gobierno. En el sur de Tenerife hay ahora mismo 1.273 desahucios paralizados gracias a la ley temporal que creó el Gobierno por la pandemia y que se extingue el 9 de mayo. Hoy vamos a conocer los casos de 14 familias, 65 personas en total que viven en un edificio en El Fraile. Una entidad financiera embargó las viviendas en 2016 a la promotora que se las alquiló en régimen de protección oficial y ahora se las reclama. Abandonados y desesperados en medio de una pesadilla, así dicen sentirse las 14 familias que en 2011 alquilaron unas viviendas de protección oficial a la promotora Aloe Sur, que fueron embargadas por el BBVA en 2016. 4 de ellas tienen la orden de desahucio. El resto ya ha recibido avisos para que entreguen las llaves antes de finales de este mes. A nosotros nadie nos avisó, no nos avisó Visocan, no nos avisó el Gobierno de Canarias, no vino ninguna autoridad competente, ni siquiera el promotor original a decirnos que las casas estaban embargadas. La situación es límite, se consideran víctimas de un engaño. Aquí las personas que viven son personas con bajos recursos, son personas que tienen hijos, que viven a lo mejor de una pensión de 436 personas. Estoy pidiendo auxilio a las autoridades competentes porque no hacen algo ya porque el tiempo apremia. Si no se moviliza y se investiga lo que ha ocurrido aquí, muchos nos quedaremos en el camino. El banco ha puesto sus casas en venta y no tienen alternativa habitacional. Yo estoy aquí, mira, ya no es por dar pena, que tienen que hacer algo, esto no puede seguir así, estamos en una época de pandemia, una época que la gente está todo el mundo parado, que no hay trabajo. Según la plataforma Montaña Clara, solo en el sur de Tenerife unas 180 viviendas de protección oficial están en una situación similar. Bueno, ya ven que en un momento como este toda ayuda es poca, sobre todo para las familias que peor lo están pasando. Hoy en Lanzarote se está entregando el cargamento de alimentos que proporciona el Fondo Español de Garantía Agraria. Es la tercera y la última fase de este programa de 2020 que ha distribuido Cruz Roja a 9 asociaciones de la isla. La comunidad saharaui es la que más toneladas de alimentos recibe. Durante toda la semana prepararán los lotes que luego se reparten a las familias más vulnerables que viven ahí en Lanzarote. En 2012, cuando comenzaron las ayudas, se otorgaban 12 toneladas de alimentos a 500 familias. 9 años después, son ya 211 toneladas las que ayudan a más de 3.000 personas. Y cada vez viene más gente nueva. La verdad que lo hemos notado este año, desde que empezó el programa del 2020-21, desde julio del año pasado, hemos notado que vienen más familias que piden ayuda y necesitan, y sobre todo gente de la isla que nunca habían venido antes. Y los funcionarios de prisiones se han concentrado en Las Palmas de Gran Canaria para denunciar que se ha triplicado el número de agresiones que sufren en las cárceles en el último año. Este fenómeno, aseguran, es consecuencia de la grave falta de personal. Denuncian que en centros como Las Palmas 2 los trabajadores están desbordados con la plantilla al 50%. Además afirman que hay pocos médicos y educadores para el volumen de reclusos. La subdelegada del Gobierno en Canarias ha pedido un informe sobre esta situación. Absolutamente miedo. O sea, imagínese un módulo de 100 personas para 1 o 2 funcionarios.
Y los sindicatos Estec e Intersindical Canaria han convocado este lunes una jornada de huelga del profesorado interino y sustituto para que se aplace la convocatoria de oposiciones prevista para junio. Según los sindicatos, el 54% de los docentes afectados han secundado la huelga en este turno de mañana. Educación, por su parte, estima que con el 62% de los datos recogidos en los centros, el porcentaje es del 10,32%. Bueno, y España y Francia han retomado sus cumbres bilaterales que llevaban ya 4 años sin celebrarse. Macron, el presidente francés, ha recibido a Pedro Sánchez en su país. Allí han hablado de cooperar en materia de defensa, avanzar de un convenio de doble nacionalidad hispano-francesa y de abordar la cuestión del pasaporte de vacunación. También han rendido homenaje a la tumba del que fuera presidente de la Segunda República Española, Manuel Azaña. Vamos a seguir mirando fuera porque se cumplen 10 años de uno de los conflictos más cruentos del mundo. El 15 de marzo de 2011 comenzaba la guerra de Siria. Así es, una guerra que una década después de comenzar ha dejado más de medio millón de víctimas mortales. Las protestas de la primavera árabe se convirtieron en un levantamiento contra el régimen sirio. Fue el germen de una guerra que ha dejado medio millón de muertes y más de 12 millones de desplazados. El gobierno de Al-Assad respondió con violencia ante las protestas que comenzaban a multiplicarse por todo el país. Durante los primeros años existían 2 bandos, los progobierno y los rebeldes, pero este conflicto ha evolucionado y ahora varios grupos terroristas se han sumado encrudeciendo los ataques. Además de estos grupos, en Siria 3 etnias se disputan el control de ciudades como Alepo o Damasco, los chiitas, kurdos y sunitas. En 2014, Estados Unidos, junto a 6 grandes potencias europeas, apoyaron a varios grupos rebeldes. Por su parte, Irán y Rusia se posicionaron al lado de Al-Assad. Una década después, el 90% de la población se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno ha recuperado el control del país, pero los rebeldes mantienen un pequeño bastión en varias regiones del norte. Vuelta a Canarias, continúan las discrepancias políticas entre miembros del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Arona. Hoy se ha suspendido el pleno que estaba previsto. Crónica de un pleno del que auguraban que no iba a celebrarse. 14 de los 25 concejales del Ayuntamiento de Arona votaron en contra nada más empezar. Lo que queremos es que vuelva la normalidad Arona, que vuelva la normalidad democrática a nuestro municipio y que se celebren los plenos ordinarios. Hemos votado en contra ante la tiranía que sufre por parte de su alcalde el Ayuntamiento de Arona. Y haya secuestrado, en este caso, todos los órganos colegiados de este ayuntamiento. No se puede seguir en un ayuntamiento donde prácticamente estamos encerrados, no podemos trabajar. Las diferencias políticas y la división interna del Partido Socialista, con solo 7 de los 14 concejales que forman ahora mismo el grupo de gobierno, prolongan la puesta en marcha de acuerdos en las convocatorias municipales. Consideramos que no favorece en nada los intereses de los ciudadanos, que es para lo que estamos aquí, y de alguna manera, pues bueno, la normalidad dentro del ayuntamiento y todos los proyectos que se están sacando adelante muestran claramente que este gobierno avanza. Mientras el pleno se aplaza sin fecha a definir. Las denuncias por violencia de género en Canarias disminuyeron casi un 9% durante 2020. En total, los juzgados tramitaron casi 9.000 denuncias, 800 menos que en 2019. Este descenso se produce por la crisis sanitaria y el confinamiento. A pesar de que los juzgados de violencia sobre la mujer siguieron activos, recibieron menos denuncias. Por otro lado, el informe del Observatorio del Poder Judicial sitúa a Canarias como la tercera comunidad con la tasa más alta de víctimas de violencia de género. Las sentencias condenatorias a nivel nacional fueron 41.000, un máximo histórico anual. Este lunes ha comenzado con 2 accidentes en carretera en Tenerife. Uno de ellos lo están viendo en la entrada del pueblo de Güímar. 2 vehículos chocaban lateralmente y uno volcó. Policías y transeúntes juntos lo colocaron en su posición normal, pero el conductor tuvo que esperar para que llegasen los bomberos para poder salir. Este otro accidente se registraba en la TF5, justo a la entrada de Santa Cruz de Tenerife, con ligeras retenciones. Un herido tuvo que ser trasladado hasta el hospital universitario. El accidente produjo esas retenciones a la entrada de la ciudad.
Un incendio este mediodía en esta conocida pensión en pleno centro de San Sebastián de la Gomera. El fuego se inició en la segunda planta por causas que aún se desconocen. La policía local desalojó el edificio mientras realizaba las primeras labores de extinción. El propietario fue trasladado al hospital con quemaduras graves en gran parte del cuerpo. Uno de los inquilinos también tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios a causa de una herida en una pierna. Hace 2 años que este edificio sufrió otro incendio y la policía local de San Sebastián redactó un informe denunciando las condiciones en las que se encontraba este inmueble. Y esta que van a ver es la imagen que nos llega desde el municipio herreño de La Frontera. Durante la mañana de este lunes se han registrado varios derrumbes como este en las proximidades de la boca del túnel de los Roquillos. La caída del material originó una gran columna de polvo, pero no ha provocado daños personales, tampoco materiales. La mayoría es tierra y piedras que acabaron en la playa del Cantadal, un lugar apenas frecuentado. No es la primera vez que se registran derrumbes en esta zona de la isla. Vamos con más cosas porque el que fuera presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de La Orotava, en la isla de Tenerife, ha sido condenado a 1 año de cárcel por un delito continuado contra la seguridad social. Además, va a tener que pagar casi 800.000 euros de multa. El que fuera administrador de Apeimevo Comercial, Fernando Plasencia, ha reconocido los hechos ante el Tribunal de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que lo ha condenado. Con la creación de 3 sociedades y, según la fiscal Jezabel Criado, propició confusión de la contabilidad, dejando de pagar a la seguridad social. Además, no va a poder ejercer actividad comercial o empresarial durante 3 años. Y hoy se ha celebrado en un juzgado de lo social de Las Palmas de Gran Canaria el juicio por una demanda de una empleada del hogar que cursó contra la dirigente política Victoria Rosell y su pareja, el periodista Carlos Sosa. La demandante Simona Chambi ha asegurado que le despidieron de manera irregular, estando de baja médica, y que algunos pagos los recibió en B. Por su parte, la defensa de Rosell y Sosa han mantenido que lo que se produjo fue un desistimiento de contrato, algo que, según su abogada, establece la ley en este tipo de relaciones laborales, y que todos los pagos se efectuaron mediante una transferencia bancaria. El juicio ha quedado visto para sentencia. Y van a haber altercados y 2 personas heridas. Este es el resultado de los enfrentamientos entre propietarios y ocupas de una urbanización majorera, Atalaya Dorada se llama. Salió a subasta en 2019 tras un concurso de acreedores de la propia constructora, y ahora los propietarios lo que denuncian es que no pueden hacer uso de su casa por la presencia de ocupas. Lo que se proyectó hace ahora 20 años como una urbanización de lujo se ha convertido en un foco de inestabilidad. En los últimos meses la urbanización ha sido ocupada casi en su totalidad. La comunidad de propietarios intentó sin éxito instalar hace unos días un control de acceso a la urbanización. El conflicto entre las familias que han decidido ocupar estas viviendas y algunos de los propietarios de los distintos bungalows llegó a provocar altercados en los que tuvo que intervenir la Guardia Civil. Todo el control de acceso se lo cargaron, las farolas que habían allí, la cadena, las barreras, los coches de los vigilantes de seguridad los destrozaron con las piedras. El resultado, uno de los propietarios agredidos y un guarda de seguridad que, según denuncia la empresa, necesitó 12 puntos de sutura. Imposible para nosotros ir por allí porque se han producido amenazas, vejaciones, insultos. Los ocupas, por su parte, defienden que se instalaron en viviendas abandonadas y rechazan la violencia. Esto estaba en total y absoluto abandono, estaba todo roto, todos nosotros fuimos arreglándolo poquito a poco, fuimos limpiando las calles. Hay gente trabajadora, gente humilde, todo el mundo es bien recibido. Aquí no se ataca a nadie gratuitamente, ha habido un lamentable incidente. Un conflicto que ya está en manos de la justicia. No abandonamos Fuerteventura porque hoy se han iniciado las obras del semienlace que va a unir directamente la Fuerteventura 1 con la urbanización de Parque Holandés. Es una demanda que desde hace años reivindican los vecinos de la zona. Actualmente los conductores se ven obligados a dar un rodeo de más de 8 kilómetros y este proyecto supone una mayor comodidad para incorporarse a la autovía norte. Se estima que los trabajos finalicen aproximadamente en enero de 2022. Era una demanda que había de los vecinos del Parque Holandés. Es una obra que está cofinanciada plenamente por el Gobierno de Canarias, con cargo a los presupuestos. Tiene una estimación de la valoración de 2.100.000 y un plazo de ejecución como figura de 10 meses, 1 año.
El mes de marzo es el mes de las matemáticas aquí en España. Aprovechando esta efeméride, Metropolitano de Tenerife, TITSA y la Universidad de La Laguna se han unido para difundir su conocimiento como disciplina científica en los transportes públicos. Bajo el lema Matemáticas para un mundo mejor, las pantallas LED de las guaguas y de algunas estaciones de tranvía van a mostrar a los usuarios pasatiempos matemáticos para resolver durante los trayectos o las esperas. El proyecto está coordinado por la sección de matemáticas de la universidad, pionera en acciones divulgativas innovadoras. Estoy segura que miles de usuarios y usuarias de los transportes públicos van a disfrutar muchísimo, van a aprender y a valorar aún más que sin ciencia y sin investigación no hay alternativas posibles a este modelo gastado y caduco de crecimiento económico. Bueno, no hay más que darse una vuelta por el campo para ver lo verde que está Canarias. Las lluvias registradas en los últimos meses han dejado en La Palma, bueno, mucho más bonita de lo que es de por sí, muchos beneficios para el sector primario, pero no solamente ha servido para recargar los acuíferos, que también. El agua ha servido también para hacer crecer el forraje, convirtiéndose en un alivio económico para los ganaderos. Las lluvias caídas en los últimos meses están beneficiando no solo al sector agrícola, sino también al ganadero. El forraje vuelve a crecer en la Isla Bonita, lo que está suponiendo un importante ahorro económico en la alimentación del ganado. Las hierbas que la sequía impedía crecer vuelven a teñir de verde el campo palmero, dejando atrás años difíciles para el sector. No había forraje, ni hierba, ni nada, y lo que sembrábamos pues no se daba. Se daba, pero apenas crecía y donde un animal lo podías tener tal vez una semana, no te duraba un día. Esto evita el gasto extra que los ganaderos han venido realizando con la compra de pienso para sus animales. Yo podría decir que tal vez estamos ahorrando un 60 o un 70% en comparación con estos años de sequía atrás, ¿no? Porque ahora tenemos hierba, yo tengo 15 reses, por ejemplo, fuera comiendo, que en estos años atrás estaban en los pajeros porque no había manera de sostenerlo comiendo fuera. Se avecina para el sector un buen año en el que también está previsto que comience a aplicarse el Plan Forrajero de La Palma. El canto coral en Canarias da un paso para acercarse a los países de América Latina. Hoy se ha presentado la plataforma iberoamericana Movimiento Coral, que aglutina el canto coral en las islas y en otros 23 países de América Latina con el impulso del Gobierno y la Universidad de La Laguna. Canarias, por su ubicación geográfica, está entre los continentes que todos bien sabemos, entre África, Europa y América, y va a permitir que la cultura iberoamericana tenga una cuna, ¿vale? Esa cuna es su cultura y en este momento está bajo la bandera del canto coral. El primer paso de este proyecto cultural es el lanzamiento de una página web de encuentro como motor integrador digital entre el archipiélago e Iberoamérica. En la Universidad de La Laguna siempre ha tenido mucha relevancia la música coral y cuenta con hasta 4 agrupaciones de prestigio nacional e internacional. Datos, Sanidad, la Consejería acaba de actualizarlo. Situación de la pandemia aquí en Canarias. Cristina Quesada, buenas tardes. Cuéntanos, últimas 24 horas. Pues según esa última actualización de Sanidad, en las últimas horas se han registrado en Canarias 146 contagios nuevos y 2 personas fallecidas. La mayoría de esos contagios nuevos se registran una vez más en Gran Canaria y en Tenerife. Ahora mismo en las islas hay 4.312 casos activos, de los que 74 están en la UCI y 321 permanecen en planta. En cuanto a la incidencia acumulada, los últimos 14 días sube ligeramente y se sitúa en 120 casos cada 100.000 habitantes. Cristina Quesada, gracias. 146 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Ya saben, no bajen la guardia. Vamos con los deportes, Isabel, y este lunes ya lo vemos aquí entrando. Viene Armando con el pecho hinchado. Sí, señor, porque creo que nos trae buenas noticias, ¿no, Armando? Hay que sacar pecho porque tenemos una canaria campeona del mundo, Patricia Cantero. Tenemos también victorias del Tenerife y de Las Palmas este fin de semana. Y además, Pedri acaba de ser convocado por la selección española de fútbol absoluta. A las 11 de la mañana, sobre esa hora, daba Luis Enrique la lista de convocados, entre los que está Pedri, con 18 añitos convocado para la selección española. Sigue batiendo récord, el listón que sigue superando el jugador tinerfeño. Y especialmente contento, ¿sabe quién está? La Unión Deportiva Las Palmas, porque se va a embolsar 1 millón de euros gracias a Pedri. Después explicamos por qué.
Bueno, Armando, ya nos contarás enseguida. Salimos de dudas en apenas unos minutos, vamos terminando. Así es, recuerden como siempre que la información regresa a esta casa esta tarde en el Telenoticias 2 y que pueden seguir informados en nuestra web y a través de las redes sociales. Recuerden que después previsión del tiempo con Shaila Falcón y Dani Calero, que nos trae como cada día ese gran concurso. Volvemos mañana, muy buenas tardes. Adiós.